Hermanos, vamos a seguir hablando de este aliado que el Señor Jesucristo envió y que recomendó muy bien cuando Él se fue, cuando Él tuvo que partir. Como leía César en el capítulo 14 de Juan, dejó al Espíritu Santo. Y mi intención con esta serie de mensajes es que yo mismo y ustedes juntos podamos reevaluar nuestra relación con Dios a través de su expresión personal por medio del Espíritu Santo, que es quien reside en nosotros en este momento. Así que vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, lo leeremos en un momento. Veremos la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida cada día y persistentemente y perseverando para que logres la santidad que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, bendice los corazones que están dispuestos a escuchar tu mensaje, tu palabra, tu amonestación, tu convocatoria, Señor. Bendícenos estando presentes emocional e intelectualmente al escuchar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y ustedes recordarán, hermanos, que la semana pasada hablábamos un poco de la obra que el Espíritu Santo está haciendo, tanto con el mundo, dando un testimonio y convenciendo al mundo de cosas importantes para la salvación e importantes para los planes de Dios. Vimos que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas en las que Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios mismo están comprometidos con este plan para la humanidad. Pero también veíamos que el Espíritu Santo tiene la función de enseñarnos, es nuestro maestro, es nuestro guía, es el que clarifica las cosas, las confusiones en cuanto al mensaje de la palabra de Dios, si pudiera haber alguna, con base a las traducciones o con base a la interpretación. El Espíritu Santo también trae estímulo a la vida del creyente desanimado. El Espíritu Santo levanta la fortaleza física y la fortaleza emocional de aquel que está abatido, de aquel que está necesitado. Y también vimos que el Espíritu Santo también nos ayuda en cómo comunicarnos con Dios principalmente y cómo comunicarnos ante un mundo que no lo conoce. Entonces ya habíamos visto esto la semana pasada y en un solo pasaje vimos que condensa claramente las acciones que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en tu vida y en mi vida. Lo vimos en el capítulo 14, 16 de Juan, y luego vimos 2 versículos del 14 y del 15. Vemos todos los verbos que indican la acción del Espíritu Santo, ya sea para glorificar, para enseñarnos, para hacernos saber las cosas o para dar testimonio, pero haciendo un énfasis de que nos enseña y nos hace saber las cosas. El Espíritu Santo es el maestro del creyente. Este pasaje todavía lo condensé un poquito más para que vean ustedes cómo en solo 3 líneas, cuántos verbos que describen la acción del Espíritu Santo. Y esto se refiere a algo que cotidianamente debe de estar ocurriendo en la vida del creyente. Hablamos de relacionarnos con el Espíritu Santo. Pero para relacionarnos mejor con Él es importante entender la naturaleza del Espíritu Santo. Y tenemos que tener muy claro que el Espíritu Santo es una persona. Dios es un Dios único que se expresa a sí mismo a través de 3 personas. Cosa incomprensible para nosotros que tenemos una personalidad unificada, compuesta de cuerpo, alma y espíritu, pero está unificada. En el caso de Dios, Dios es un solo ser, pero se manifiesta a través de la expresión de 3 personas. Así como Dios lo identificamos como una persona,
porque dice que es nuestro Padre y nos habla y nos ama, cosas que podemos asociar a una persona. Y también, por supuesto, Jesucristo, no hay ningún indicador que nos haría no asociarlo como persona, porque fue una persona real, es una persona real, pero cuando llegamos a la persona del Espíritu Santo, nos asalta esta idea de que se trata como que de una fuerza impersonal, como que se trata de un ente etéreo, alguien que no puedo asociar con una personalidad, pero lo cierto es que es una persona, así como lo es Dios y así como lo es Jesucristo. Hay un maestro bíblico al cual admiro y respeto mucho, ya está en la presencia del Señor, se llama Robert Sproul. Él y su esposa tuvieron una crisis cuando apenas eran novios. Eran novios en la universidad y entonces en una campaña evangelística, Robert Sproul se convirtió y se hizo cristiano. Y cuando le fue a avisar a la novia le dijo, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué este cambio tan fuerte en ti? ¿Por qué? Ya tenían planes para casarse y a ella le pareció algo muy difícil que él se hubiera convertido al cristianismo. Yo no sé qué expectativas tendría Vesta, se llama la esposa, y bueno, también está en la presencia del Señor. Entonces ahí empezó como que una preocupación muy grande, porque Robert decía, con el paso de las semanas dijo, pues no me voy a poder casar con Vesta si ella no es creyente. Entonces en un verano como en 1957, había un evento en una universidad y Robert insistió que Vesta fuera. Y era un evento evangelístico también, y él dijo, si ella no conoce al Señor, hoy mismo, antes de que comience el siguiente semestre de la universidad, voy a tener que romper con ella. Vamos a tener que romper nuestro compromiso y nuestra relación. Pues gracias a Dios, Vesta en esa reunión conoció al Señor también. Y cuando se reunió con Robert, lo primero que le dijo es, Robert, ya sé quién es el Espíritu Santo. Y a Robert le dio mucho gusto que aparte de que conoció al Señor Jesucristo como su Salvador, Vesta pudo entender que había sido la acción del Espíritu Santo lo que la había llevado a la fe, el que la había convencido de pecado y de su necesidad de arrepentimiento. Y le complació mucho a Robert que no le dijo, ya sé qué es el Espíritu Santo. No, le dijo, ya sé quién es la persona del Espíritu Santo. Nos conviene conocer y tratar al Espíritu Santo como persona y considerarlo como una persona muy allegada a nuestra vida. Creo que entendemos muy claramente que Dios como Padre Celestial es una persona muy allegada a nuestra vida. Es lo más importante. Y entendemos que Jesucristo, nuestro precioso Salvador, es una persona muy importante. Pero hermanos, el Espíritu Santo también tiene que ser una persona muy cercana y muy allegada a tu vida. No lo puedes dejar a un lado o como un concepto o como una fuerza o como como un facilitador. Para eso Dios tiene el reino de los ángeles, para que ellos sí sean facilitadores y servidores. El Espíritu Santo es una persona con la que nos relacionamos cercanamente. Especialmente porque Dios está en su trono, en los cielos, y Jesucristo está a la diestra de Él. Están con nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Es quien tenemos disponibles en este momento para conocer a Dios y para que haga todas estas cosas que Él quiere hacer. No es tan fácil, lo entiendo, hermanos, no es tan fácil porque
El tipo de interacción que vemos en la Biblia con el Espíritu Santo no es tan claro como una persona, como lo es con Dios y con Jesucristo. La acción del Espíritu Santo fue diferente, la apreciamos diferente, pero eso no quita que sea una persona. Juan el Bautista entendía que el Espíritu Santo era la parte transformadora de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso dice él en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, gracias, hermano, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se fijan que tanto la semana pasada como esta, a veces se menciona el Espíritu Santo asociado a cosas fuertes, ¿no? Cuando decíamos que, cuando les preguntaban, les dice Pablo a los creyentes, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Estaba comparando la llenura del Espíritu Santo con el efecto químico y biológico del alcohol en el cuerpo, algo fuerte, algo que altera a la persona, le altera físicamente, le altera mentalmente. Y aquí vemos que lo compara con fuego, dice, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es algo sumamente peligroso, pero también transformador. No hay una cosa que sea más transformadora que el fuego. De hecho, toda nuestra ingesta de la mayoría de los alimentos se basa en que los transformemos a través del calor del fuego. Pero Juan el Bautista reconocía, el Señor Jesucristo vendrá y los bautizará dejando en su lugar al Espíritu Santo, que será un fuego en la vida de los creyentes. Y principalmente tenemos que conocer la manera en la que el Espíritu Santo nos puede y quiere ayudarnos. Y esta primera ayuda que nos da el Espíritu Santo creo que ya la experimentamos, porque nos limpia, nos lava y nos ayuda a este proceso que se llama santificación. Es decir, que nos aparta de toda aquella cosa que le desagrada a Dios y nos acerca y nos relaciona con todas esas cosas que bendicen y le dan la gloria a Dios y de las cuales Dios se agrada. El papel principal del Espíritu Santo, aparte de darte el testimonio de que eres de Cristo, es santificar tu vida cada día. Por eso es importante la acción y la interacción con el Espíritu Santo cada día. Y esta limpieza es profunda, es contundente, es verdadera, porque la realiza por medios, y lo compara Juan el Bautista con fuego. Cuando nos comprometemos a seguir al Señor Jesucristo, significa que estamos dispuestos a permitir que Él nos limpie, nos transforme y nos aleje de todas aquellas cosas que desagradan a Dios. El Espíritu Santo logra que nosotros rompamos esta esclavitud y este yugo que tenemos con el pecado, y nos permite ver otras cosas. Nos permite ver que es posible la obediencia a Dios en todo lo que Él manda. Y esto va produciendo en nosotros un crecimiento en santidad, un crecimiento en dedicación a nuestro Dios, a sus planes y a sus propósitos para nuestra vida. Y hermanos, hay un pasaje que es el de Gálatas que vamos a leer, que tiene que ver mucho con esta transformación, y generalmente leemos la segunda parte de este pasaje porque es muy hermosa, pero ahora vamos a ver la primera también porque marca un contraste increíble, y ahí podemos ver la obra increíble que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero otro pasaje que nos habla de este
lavamiento es 1 Corintios 6:11. No lo tengo proyectado, pero si lo quieren buscar, hermanos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Pablo le dice a los hermanos en Corinto de esta acción que ya hizo el Espíritu Santo en su vida. Y les dice 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de Dios. Es el que llevó a cabo esta obra de ser lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que si el Espíritu Santo es el que produce en nosotros santidad, es el que nos aleja de las cosas que desagradan a Dios, eso significa que el guerrero espiritual no soy yo, es el Espíritu Santo. Y nos conviene estar detrás del escudo de este guerrero, estar cerca de él para que nos defienda y pelee las batallas. El Espíritu Santo es el guerrero espiritual. No eres tú estás en la batalla, claro. Pero en esa batalla que libramos todos los días, si la libramos con nuestras fuerzas y con nuestra voluntad, desde la mañana seríamos vencidos. Pero si nos acercamos, si nos comunicamos, si convocamos, si de nuestro ser no impedimos la acción del guerrero espiritual, nos va a dar la victoria en cada día. Nos va a permitir ser exitosos en la obediencia, nos va a permitir ser exitosos en las disciplinas espirituales y nos va a permitir ser exitosos siguiendo el ejemplo de Jesucristo a cada momento del día. Y este pasaje del capítulo 5 de Gálatas dice en los versículos 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la batalla, hermanos. Siempre es entre lo que a mí me da satisfacción y quiero y me reporta beneficio a mi ego y entre lo que es espiritual, lo que genera tesoros en el cielo, lo que es de Dios, lo que es de Cristo, lo que está asociado al propósito de Dios. Y este es el campo de batalla en el que el Espíritu Santo nos asiste día a día. Y la vida del creyente es transitar en su vida de manera que cada vez satisface menos deseos de su carne y cada vez satisface más los deseos de Dios en su vida y para su propósito. Y entonces seguimos con el versículo 19 de este mismo pasaje. Hablando de la carnalidad, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, el mundo continuamente nos extiende invitaciones y promociones y oportunidades para hacer esto, para que la carne en la vida del creyente se manifieste a plenitud, sin límite, continuamente. Ese es el deseo del enemigo, que nuestra vida esté entretenida en estas cosas, mantenernos cautivos en estos deseos de la carne. Y si no pedimos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida cada día, vamos a caer en algunas o todas de estas cosas en nuestra vida.
El creyente no debe olvidar que está expuesto en el mundo a todas estas tentaciones, influencias, invitaciones y ofertas que tiene el mundo, a veces sumamente sutiles, a veces disfrazadas de algo bueno, a veces disfrazadas de lo correcto, a veces disfrazadas de la tendencia, a veces disfrazadas de lo que hace todo mundo. No tiene nada de malo si todo mundo lo hace. El Espíritu Santo puede movilizar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestra voluntad para ir abandonando estas cosas gradualmente en nuestra vida. Quizá primero aquellas que tienen las mayores consecuencias, las consecuencias más severas. Y quizá después aquellas que son más cotidianas, como la ira, los celos, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las envidias. Pero el Espíritu Santo es el guerrero que nos asiste, que nos defiende de estas amenazas y nos permite salir victoriosos en medio de estos problemas. Dice Pablo, son manifiestas, son visibles estas obras de la carne, las sentimos, las vemos. A veces las queremos imitar o queremos experimentarlas. Pero entonces Pablo dirige nuestra atención hacia lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. Sacarte de eso que acaba de describir, lo que es manifiesto en la carne, y llevarte hasta el estado que dice el versículo 22. Y hermanos, todo creyente debe saberse estos versículos de memoria o poderlos mencionar, parafrasearlos muy cercanamente a lo que dice. Porque esto es tan valioso, es tan hermoso lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, eso es el fruto, la manifestación de la carne en el mundo. Pero el fruto que produce el Espíritu Santo en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si entablo esta relación, esta interacción con el Espíritu Santo, que me va a enseñar cosas, me va a indicar cosas, me va a guiar a tomar decisiones, me va a decir, esta persona te conviene cultivar su amistad, esta no te conviene, cuidado con esta situación, cuidado con este lugar, porque el Espíritu Santo puede hablarme continuamente las 24 horas, si soy sensible. Si no lo reprimo, si no hago oídos sordos a Él, el Espíritu Santo me va a guiar en mi vida. Y esa es la confianza que tenemos los padres de hijos que cuando llegan a conocer a Cristo, ya está el Espíritu Santo en su vida y pensamos, ya tiene un mejor maestro que yo, ya tiene un mejor educador que yo, ya tiene un mejor consejero que yo. Es un gran alivio cuando nuestros hijos llegan a conocer al Señor. Por eso invertimos y nos empeñamos en educar a los niños para que lleguen a tomar esa decisión conociendo lo que dice la palabra de Dios acerca de su vida y su salvación. Este mismo pasaje lo podemos poner en un contraste para contrastar las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vemos que hay mucha más diversidad de obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es mucho más contundente. Hermano, y tú debes perseguir cada día y pedirle al Espíritu Santo que cada día te permita manifestar más amor, más gozo, más paz, más paciencia. Pero no la artificial que nosotros podemos crear. Porque yo sí puedo parecer muy amoroso, yo puedo parecer muy amable,
Puedo los domingos o cuando estoy gente fuera de mi casa, puedo parecer muy alegre, muy pacífico, muy paciente, pero hasta cierto punto yo puedo crear artificialmente estas cosas. Lo que debemos de pedirle al Espíritu Santo es que espiritualmente nos permita manifestar el amor de Dios, que espiritualmente nos permita experimentar el gozo del Señor, el que produce el Espíritu Santo, el que es fruto del Espíritu Santo, no el que yo puedo crear o imitar. Es hermoso cuando vamos viendo en un creyente que se va formando que se va viendo este fruto del Espíritu Santo. Es de las cosas más hermosas que podemos ver en la vida cristiana cuando un creyente está manifestando este fruto espiritual. Cuando viste que era bien enojón y bien apático y de repente se relaciona con los demás. Y de repente es paciente cuando antes era áspero e impaciente. Es manso cuando antes era violento. Tiene templanza cuando antes no tenía control de sus emociones o de su vida. Es hermosa y anhelable la obra del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Esto se trata de un proceso espiritual que no podemos duplicarlo con fuerza, voluntad y poder humano. Es un proceso que nace de la convicción, cuando el Espíritu Santo nos convence de algo y estamos dispuestos a obedecer a Dios para seguirle y aumentar nuestra santidad. Hermanos, yo te invito a que exploremos esta relación con el Espíritu Santo. Te aseguro que el Señor Jesucristo no se va a sentir mal porque empieces a interactuar, a pensar, a pedir asistencia del Espíritu Santo. Te aseguro que Dios no se va a preocupar de eso porque es la misma persona, es el mismo Dios. Pero necesitamos entender que para este reto, para esta necesidad del creyente de perseverar en la santidad, necesitamos estar cerca del guerrero, de nuestra protección, de aquel que nos guarda. Nuestra vida de oración debe ser una continua conversación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según sea el caso, a veces le preguntamos al Señor Jesucristo: Señor, como tú hiciste en aquel momento y leí en tu palabra, así quiero hacer en este momento. A veces le diremos a Dios: Dios, porque tú me has dado esta fe, voy a obedecerte en este aspecto. Y a veces le decimos al Espíritu Santo: ¿por dónde esto? ¿Qué decido aquí? ¿Qué es lo más conveniente para mí? Todo aquello que no está explícitamente detallado en la palabra de Dios es una oportunidad de preguntarle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se comunica con la conciencia, con la inteligencia y con las emociones del creyente, hermanos. Ojalá sea verdadera en la vida de cada creyente lo que decía el profeta Isaías en capítulo 11, versículos 2 y 3. Refiriéndose a aquella persona a la que viene el Espíritu Santo: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Ojalá todos anhelemos esta obra, hermanos. Quisiera terminar el mensaje, hermanos, haciendo algo todos juntos, que todos convoquemos al Espíritu Santo y que a manera de convocatoria y de adoración le cantemos al Señor otra vez el tercer canto que cantamos.
Curiosamente se llama La canción del Espíritu. Y estaba haciendo memoria ayer, fue de las primeras canciones que yo escuché después de convertirme, y realmente reflejaba mi invitación al Señor. Reflejaba también la invitación que yo le hacía a otras personas. Cuando yo llegué a tener mi fe, tenía el impulso de hacerle esta invitación a estas personas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y yo te invito que aquí amalgames adoración y oración y que le digas estas cosas al Señor para que Él te bendiga y te permita explorar esta relación con el Espíritu Santo. Señor, te bendecimos, Padre. Señor mío, yo te pido que en el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, tú pongas esta convicción de buscar la santidad, asistidos, ayudados, apoyados, aconsejados, enseñados por ti a través del Espíritu Santo. Señor, danos esta gracia de expandir nuestra relación, nuestra interacción con tu persona manifestada a través del Espíritu Santo, Señor. De manera que podamos dejar todas aquellas cosas que corresponden y competen a la carne, Señor. Y podamos perseguir
este fruto espiritual que el Espíritu Santo con generosidad quiere dar. Bendigo a cada uno de mis hermanos en medio de las dificultades y las necesidades que pasan cada día. Gracias, Padre, por la convicción que tú pones de que somos tuyos, por el Espíritu Santo que nos da esa convicción. Ahora crea en nosotros, Señor, nuevas convicciones acerca del amor, acerca del gozo, acerca de la paz, de la paciencia, la bondad, la templanza, la fe, Señor. Que podamos vivir plenamente permitiendo la expresión del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Amén.